Así que aparece por aquí Biocoton Universal con ese nombre. Sí, Si quieres bueno, yo hacer... soy Micaela Ferrer de Lanzarote. Yo he Ah, estado moviéndome un poco para parar el PTCAN en Lanzarote y quiero hablar con Roque Calero a ver si ha visto la nueva ordenanza de renovables de Fuerteventura que ha sacado el Cabildo y que está a exposición pública hasta el día 19. Yo soy de Lanzarote, no conozco en profundidad Fuerteventura, pero he visto lo primero que se ve, además publicado en el diario de Fuerteventura, es que como que permiten que se rodee Puerto del Rosario con fotovoltaica. Quería preguntarle por los efectos isla calor de tanta placa. También el punto de fotovoltaica arriba entre Corralejo y el Cotillo, es decir, que si lo ha mirado ese plan, si, qué opinión le merece. Y por otro lado, quería saber, he estado entrando y saliendo, cuando se paró la presentación salí de la conferencia, no sé si han dicho ese plan que usted va a presentar con 1000 acciones, para qué instituciones. Y por otro lado, me gustaría dejar una reflexión aquí. Es pequeña, pero es mi reflexión, porque estos días en que yo trabajo en turismo, entonces en estos días en que tratamos de buscar un punto en común entre la industria turística y el territorio y las diferentes concepciones del territorio de cada isla. Claro, en Lanzarote eso lo tenemos más fácil con la filosofía Manrique, pero que quisiera decirles que yo últimamente, claro, viendo tanta idea, tanto proyecto, tanta cosa, yo digo, yo hablando con la gente, digo, mira, ni crecer ni decrecer, con que nos mantengamos, con que cuidemos el territorio, que no se toque una piedra eh, más, que cuidemos la costa, tal, porque a veces yo veo que con el mundo tecnológico en el que estamos inmiscuidos y con el PTCAN lo vi claramente y con la eólica marina lo veo claramente, como se confía absolutamente todo en la tecnología y dejan la vida a un lado y el territorio a un lado. ¿Cómo estamos hasta lanzando cohetes, satélites de Fuerteventura al espacio, tan idos en el futuro que estamos perdiendo el territorio, la costa, el presente, el agua, la electricidad de la hora? Y eso lo quiero dejar ahí como reflexión, que una conclusión mía después de tantos días de manifestaciones y cosas, ¿no? De cómo buscamos 40.000 proyectos cuando realmente ahora mismo lo que tenemos que fajarnos, y no tiene nada que ver con Roque Calero, le respeto absolutamente, y si las ideas son siempre súper bienvenidas, pero como absolutamente, por ejemplo, en el caso de Lanzarote, tenemos que fajarnos para que funcione el agua, tenemos que fajarnos para renovar la central térmica, porque todos los días se corta el agua en casi todos los pueblos de Lanzarote, y cómo tenemos que fajarnos para cuidar lo que tenemos, los espacios naturales, y cuidar lo que tenemos ahora, aquí y ahora. Y estamos muy idos en la tecnología, en lo digital, en el futuro, en el TikTok, y estamos perdidos de la realidad. Bueno, pero básicamente lo de Fuerteventura me interesa mucho. La ordenanza nueva del Cabildo de Renovables, ¿qué opinión le merece? Oh, yo no conozco la ordenanza, lo que sí sé es que hace no mucho tiempo, unos meses, el Cabildo sacó un concurso para definir el modelo energético de Fuerteventura. A mí me llamó unos arquitectos de IFE que se quería participar, les dije que sí, pero por lo visto se lo dieron a otra empresa. No sé si lo habrán terminado y no sé si lo que está diciéndome es el resultado de ese trabajo o es otra cosa. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Está en Cuestión, exposición pública, lo puede ver la ordenanza. no, Es la cuando ordenanza que la ha hecho Gesplan. La ha hecho Gesplan. no, No no, sé si entonces, Gesplan la subcontrató a alguien. sí, a una La empresa. ha hecho, está en exposición pública en la web del Cabildo de Fuerteventura, en la pestaña del órgano ambiental. Vale, Al vale. final del listado aparece toda la documentación. De hecho, el periodista criticaba que, que el Cabildo no hubiera dado publicidad de eso para que la gente se informara después de que ellos criticaron tanto el PTCAN, pero está a exposición pública desde el 15 de abril hasta el 19 de junio la nueva ordenanza, y parece que definitiva, del planeamiento energético de renovables en suelo de Fuerteventura. Vale. Y proponen que todo Puerto del Rosario esté rodeado de fotovoltaica. Vamos a ver, una cosa que nosotros hicimos hace años, unos planes de optimización de los sistemas energéticos de Lanzarote y de Fuerteventura también, ¿vale? Y de La Palma y de Gran Canaria. Y nosotros vimos una cosa que es obvia. En Lanzarote no se puede poner 300 megavatios eólicos, ni Claro. fotovoltaicos, no cabe, ¿entiendes? No, es absurdo que en una isla como Fuerteventura, que es más o menos igual, que tiene una potencia máxima de 120 megavatios, hayan solicitudes de eólica de 1.500 a 1.300 megavatios. Bueno, eso no quiero entrar en muchas discusiones, pero es absurdo, ¿no? En segundo lugar, también me parece una barbaridad que hasta ahora la implantación de las renovables en las islas se ha hecho como los antiguos cazadores del oeste, ¿no? Ahí aparece un señor con una finquita, venga, ahí pongo un parque, ahí pongo el otro. Nadie se ordenó nada. Entonces, lo que se haga en el futuro no debía ser así. Debe haber 2 o 3 sitios en la isla, los sacrificamos, vamos a decirlo así, y ahí concentramos todos los recursos energéticos renovables, ¿no? Y en el tiempo, cuando se vayan caducando las concesiones, todo el mundo tiene que ir allí, ¿eh? Eso es lo que yo haría.
Pues mire, le voy a ir adelantando, le pido por favor si lo puede mirar Sí, lo bueno, miro. sí, y luego le quiero decir que yo me miré por encima, porque claro, yo no soy ingeniera ni nada, yo veo las zonificaciones, tampoco soy de Fuerteventura, pero parece que el municipio de Puerto del Rosario es el más cascado que queda, porque lo quieren poner por todo, por Casillas del Ángel, por todas partes, fotovoltaica y tal. Bajaron un poco la eólica desde del Petecam, pero subieron la fotovoltaica, parece. Pero le quiero comentar que en el documento este que entregan en el Cabildo, que está a exposición pública en la web del Cabildo de la pestaña del órgano ambiental, ponen todo el listado de empresas que están a la espera de que están en trámite de solicitar parque eólico o fotovoltaica. Y se sorprendería porque la lista es infinita. O sea, que se va a gestionar para que esta gente aproveche las subvenciones. Eso ya lo sé. A ver, hace falta, cuando hablamos de nadie discute que las renovables son necesarias, porque tenemos que dependernos del petróleo como sea, ¿no? Y por tanto, las opciones que tenemos son fotovoltaica, eólica y es posible en algunas islas geotérmica, ¿vale? Pero claro, no más de la necesaria, porque además el sistema pasa primero por ahorrar energía, no despilfarrarla, ¿no? Así que tenemos que ajustarlo. Y en ese caso, como decía antes, no, esas cantidades son absurdas. Posiblemente las empresas que solicitan el permiso lo han puesto en su haber, ¿verdad? Y valen más. Pero ellos saben perfectamente que no van a poner nunca ese parque eólico allí. Otra cosa distinta que alguien puede estar pensando es que esos parques eólicos de Fuerteventura, o donde sea, se pongan para producir hidrógeno y luego vender el hidrógeno fuera. ¿Qué es lo que están haciendo ya? Lo están mandando a Italia. Yo eso no lo apoyo en absoluto porque es convertir las islas en una especie de mina, ¿verdad? Sí, que no es para nosotros. O sea, que si tuvieran sitio, es que usted no sé si sabe que Aragón, por cierto, mañana en el Escarabajo Verde el programa este de medio ambiente de la 2, creo que es, o de la 1. Mañana hablan del destrozo de las eólicas en Aragón, porque usted sabe que el otro día vi las estadísticas nacionales. Usted sabe que Baleares tiene una penetración de renovables del 11%. O sea, ellos no están sacrificando su paisaje. Sin embargo, Canarias ya tiene del 20 y quiere llegar a no sé cuánto, con lo cual eso no casa con el turismo. Pero luego, País Vasco y Cataluña son las regiones con menor penetración de renovables. Pero Aragón, porque todos ellos están poniendo todos sus parques en Aragón y están sacrificando a Aragón, que tiene una penetración de renovables del 80%, pero porque la energía va a las industrias de Cataluña y País Vasco. O sea, es que la perversión de... Bueno, mañana van a hablar de todo eso en el Escarabajo Verde, de todo el destrozo eólico de Aragón. Y estoy pensando que Fuerteventura la quieren convertir en el Aragón de Canarias y llenarlo de molinos. No solo eso, sino luego ya las tierras raras y tal. O sea, que hay un destrozo tan grande, tan grande. Por eso te digo, tenemos que gastar la energía en proteger lo que tenemos. Básicamente, yo creo que eso es muy urgente. Vamos a ir dando paso también a otras personas que pregunten. Gracias, para no convertir esto en un monólogo. Sí. Muchas gracias por tu participación. Angélica, que tienes la mano levantada. Si me estás oyendo, tienes que activar el micro. Sí, ahora. Okay. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, señor Roque. Muchas gracias por su exposición. Bueno, la verdad que escuchándole, cualquiera que no conozca la cita dice, porque esta gente dónde están metidos, ¿no? Está todo baldío, está todo destrozado, está todo mal hecho, y cómo viven, ¿no? Y no deja de ser una realidad de este desastre en el que estamos, ¿no? Yo solamente quería hacerle dos preguntas. Quiero conocer su opinión de la Gorona del Viento, la hija del Hierro, y también acerca del método de Alberto Vázquez Figueroa. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, la Gorona del Viento, que yo cuando estuve en el ITC, yo fui director de más del ITC unos años, ¿no? Y ahí se reactivó un poco ese proyecto. Ese proyecto desde el inicio sabíamos que no se podía cubrir más del 65% o 70% con renovables en la isla. Nunca se podía pasar. El 100% ha sido, no sé quién se lo inventó, no se podía pasar de ahí. Eso desde el punto de vista energético, puramente energético. Desde el punto de vista económico, pues no tiene mucho sentido, porque el kilovatio hora ahí sale a no sé cuántos cientos de euros, ¿no? Así que tiene sus límites técnicos y sus límites económicos. Por tanto, no es un proyecto automáticamente replicable. También es verdad que la hierro es muy pequeña, ¿no? Pero desde el punto de vista, insisto, económico y técnico no es una gran solución, pero bueno, parcialmente. En cuanto al tema de Vázquez Figueroa, que lo conozco también, a él, y he discutido muchas veces con él de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que no tiene razón. Yo creo que la forma más sencilla de producir agua desalada, por cierto, Fuerteventura y Lanzarote son nada si no hay agua desalada, nada, cero, ¿vale? Yo recuerdo
de niño allí, que el agua venía en Cuba, en aljibes, ¿no? En barcos Cuba, y lo esperábamos como agua de mayo, ¿no? Así que tenemos que sentarnos ahí. Lo que pasa es que parte de la energía renovable tiene que ir directamente aplicada a esa agua, ¿vale? Que por eso sale muy barata y coste fijo para siempre, ¿no? El tema de, por tanto, la solución de Vázquez Figueroa no es una solución, es técnicamente posible, económicamente no, ¿vale? Y no lo digo yo, han hecho muchos estudios por ahí y no, no es la panacea. Lo más sencillo es lo que se está haciendo ahora o lo que se está haciendo hace poco ya, que son desaladoras en contenedores y ya está, ¿no? Que seguir se pone, ni siquiera hay que hacer una obra civil, ¿no? Así que no es mi opinión, insisto. En su momento se hicieron estudios por varias personas. Un día nos reunieron a todos para que abriéramos los pliegos de nuestras observaciones y todos coincidíamos en que no era la mejor solución, ¿no? Pues muchas gracias. Rosario, creo que quieres hacer una pregunta. Tienes la mano levantada, tienes que activar el micro. No se te oye. Si me estás oyendo, no se te oye. ¿No? No. Bueno, puedes conectar por el móvil y hacer la pregunta. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta con respecto a la exposición, Juan Tomás, activa el micro, por favor. Hola, muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias a don Roque Calero por la gran exposición que nos han hecho. Y bueno, con lo cual vemos que realmente Canarias puede tener futuro, ¿no? Estamos de acuerdo en esa línea en general, ¿no? Y que además que enfatiza lógicamente el desarrollo industrial y de energía renovable, sin olvidarse de la agricultura, ganadería y demás, ¿no? Pero que sin embargo prácticamente siendo como somos isla, archipiélago, que estamos rodeados de mar, no toca para nada lo que sería lo adicional de nuestro mundo marítimo y que dependemos además del exterior, como estamos dependiendo y vamos a seguir dependiendo por lo menos en un 50% si llegamos a conseguir de que toda nuestra producción llegue a esa cantidad que es además la que aconseja la ONU, ¿no? Que todos los países puedan producir al menos el 50% de lo que consuman. Y dependemos, por tanto, del transporte marítimo. Cuando además sabemos que el transporte mundial se realiza principalmente por mar, casi creo que cerca de un 90%. Lo cual quiere decir que nosotros no podemos olvidarnos para nada del mundo marítimo y que de alguna manera tenemos que meter pies en ese mundillo que también no sé por qué razón se lo deja de lado, cuando no solamente es el tema del transporte marítimo, sino todo lo que rodea, el mundo náutico, el mundo pesquero, la reparación, la construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué me diría usted en ese sentido, don Roque? Y felicitaciones además y a ver si podemos aprender mucho más, que sabemos que usted tiene un equipazo detrás, ¿no? Y queremos aprender mucho, necesitamos aprender mucho que Canarias sea lo que realmente puede desarrollar. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, en el tema de la producción agrícola, nosotros pensamos que con estas acciones que les puse, podemos llegar a un 70% de autosuficiencia, la cual es una cantidad altísima. En el eje de la producción primaria de alimentos, claro, yo he puesto aquí un 10%, menos de un 10% de las propuestas que hacemos, ¿no? El eje de la producción primaria de alimentos tiene un subeje que es la pesca y otro subeje que es la acuicultura. No lo he mencionado porque es que no puedo mencionarlo todo. Pero la pesca la tenemos restringida y con que salvemos la pesca litoral, pues casi que ya tenemos. Y la otra son las piscifactorías, ¿no? Nosotros, en principio, pensamos que las piscifactorías deberían ir en tierra, no en el mar. Siempre que podamos suministrar su energía con renovables, incluyendo la oxigenación y demás que hicimos proyectos en su día, eso sería la mejor opción. No contaminas, controlas todo el proceso, controlas los alimentos, no tienes residuos y esa sería, para nuestro juicio, la mejor opción. Le puedo comentar el proyecto que hicieron en su momento, realmente muy bien planteados, ¿no? Me refiero, si no he hablado de eso, porque no he hablado de más que el 10% de las propuestas que tenemos en marcha, ¿no? Pero no hemos olvidado para nada de ese sector, al contrario, ¿no? Pero claro, tiene sus limitaciones, al menos la pesca. Desde luego lo que sí proponemos es crear más santuarios de pesca todavía, más santuarios en todas las islas prácticamente, eso es una cosa que debemos hacer, proteger la pesca. No sabemos qué va a pasar con el cambio climático, con las especies invasoras, ¿no? O la huida de ciertas
especie que tenemos ahora, pero nosotros sí que tenemos bastantes acciones en ese eje, aunque muchas más en el agrícola, claro. Y especialmente la piscifactoría, nuestra opción es, si es posible, en algunas islas es posible, centrarlas en tierra. Bueno, no sé si, a ver, ¿se me oye? A ver, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Vale, perdón, es que no sé si le había dado o no el botón. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, Ricardo Afonso. Activa el micro, Ricardo. Ok. Buenas noches, señor Roque. Muchas felicidades por la conferencia. Al final, usted comentó que una de las cosas que había que hacer era el 100% de desalación. Eso no me quedó muy claro si si se refería a un par de islas en concreto o a todo el archipiélago. No, me Puesto refiero, que existe agua en el Adriático, tenemos los vientos alisios que nos proporcionan toda esa agua. Solo eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos que los acuíferos deberíamos de conservarlos, ¿no? Entre otras cosas porque cada llueve menos, ¿no? Yo incluso tengo un ejemplo personal que no sé si usted lo conoce, el municipio de Betancuria, de Río Palma, ¿no? En mi niñez, allí, aquello era un valle verde con muchos pozos, pequeños pozos, y un señor consiguió abrir un pozo en la parte más baja del Río Palma donde consiguió mucha agua. Estuvo extrayendo agua de ahí durante unos cuantos años, todos los pozos se secaron, todos, ¿vale? Y detrás de los pozos se quedó el cultivo que tenían de esos pozos. Y por tanto, las palmeras, el palmeral de la vega Río Palma le quedan pocos años de vida, porque el cabildo tampoco ha hecho nada, ¿no? Así que la primera cuestión que nos planteamos nosotros, no toques el acuífero, al contrario, rellena si puedes, ¿no? Por tanto, todo lo que sea bajo la cota 200 y pico metros, que no necesita gran energía para impulsar el agua, si es posible, al menos para el sector agrícola y el turístico, hazlo con desalación con energía renovable. Perfectamente posible, ningún problema, ¿vale? Nosotros planteamos, si nos encargaron un proyecto de una desaladora para el municipio de La Oliva, para que vean un poco cómo la visión holística de las cosas, ¿no? Y le preguntamos, bueno, ¿y qué caudal necesitan ustedes al año? ¿Y cuánto cada mes? Dice, no lo sabemos. Bueno, le pedimos a la población. Población de La Oliva, en el año 2030, que era 2040, 40.000 personas. Turistas, 20.000. Bueno, ya tenemos 60.000. ¿Qué alimentación sana? Necesita esa gente. Tenemos unas listas de cuántos kilos de naranjas al año por persona, etcétera. Tenemos unas 80 referencias más o menos. Y de ahí nos sale el consumo de la población de esas 60.000 personas. Cada producto de eso produce tanta producción al año, hectáreas al año, y consume tanta agua. Y de ahí salió la desaladora que hacía falta, con el objetivo de suministrar los alimentos a 60.000 personas. Y no salió el número disparatado, se podía hacer. Eso significa que tú puedes ahora crear toda esa agricultura, un montón de empleo en la agricultura, el agua está garantizada, el precio son 50 céntimos de euro metro cúbico, para que hagan una idea, pero es muy competitivo, para ahora y siempre. Por tanto, el problema del agua para la agricultura en zonas bajas, incluso zonas altas y más puras, pero zonas altas quedan ya suministradas por los acuíferos, por ejemplo, está garantizado en Canarias con energía renovable exclusivamente. Y además, yo siempre pongo el ejemplo de una finca aquí en Gran Canaria, no sé si usted la conoce, si alguno quiere conocerla, pues puedo pedir que la puedan visitar, donde hace 20 años que hay una finca regada con agua desalada del mar, donde ni al agua del mar se le hace tratamiento ninguno, ni al agua desalada se le hace ningún tratamiento. O sea, el agua del mar pasa por la planta de desalación y va al campo. No hay ningún tratamiento químico del producto, me refiero de la agricultura después, ¿no? Y ellos tienen unas plantaciones de sandías, melones, plátanos y unas cosas más para el mercado interno. Y eso hace 20 años. 20 años. Una producción altísima. Porque la producción de agricultura, ustedes me perdonan que son más entendidos que yo, pero no depende tanto de la temperatura, que también un poco, ¿no? Y del agua, pero sobre todo de la radiación solar, ¿no? Y en Canarias tenemos una radiación solar muy alta, una temperatura más o menos no muy alta. Es decir, tenemos una combinación óptima para producir con una altísima productividad. Y desde luego, en el caso de general, yo estoy convencido, ¿no?, de proyectos que hemos hecho, que toda el agua agrícola puede proceder del mar sin ningún problema, a costes bajos y fijos. Y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, no quiero les cuento, pues toda el agua.
Vale, pues muchas gracias. Mira, yo me voy a animar a hacerte una pregunta, Roque. Con permiso de todos, porque como veo que de momento no hay nadie que se anime a preguntar, yo sí quiero aprovechar. En ese plan que planteas, ¿qué contemplas con respecto a nuestra relación con la Unión Europea? ¿De qué manera contemplas tú cómo nos está afectando hoy en día la relación tal como estamos hoy? Porque esto lo vinculo también a lo que tú comentabas con respecto al incremento de la población, por una parte. Por otro lado está el tema de la emigración, que lo vinculo con esa necesidad de trabajar sobre el retorno del personal cualificado que se está marchando, teniendo en cuenta que simplemente en el año 2022 se marcharon 55.236 personas de Canarias, la mayoría de ellos jóvenes con cualificación, y se marcharon a otras comunidades autónomas y países europeos. Y sin embargo, la población en Canarias crece. Y entonces, bueno, me preocupa saber, dado que la principal inmigración, como tú bien decías en las imágenes que publicabas, una gran parte procede de la Unión Europea, cómo actuamos sobre esa realidad, puesto que tú también exponías que Canarias es un archipiélago que tiene unas condiciones que resultan atractivas y golosas para que la gente venga a establecerse a Canarias, con lo cual nos vamos a seguir encontrando con problemas de acceso a la vivienda y toda una serie de cuestiones que surgen de ahí y que de hecho se han manifestado en estas últimas semanas a través del, pues, digamos, el 20A ha sido la explosión un poquito de todo ese hartazgo y todos esos problemas. ¿Qué hacemos con la Unión Europea desde tu punto de vista? Yo comenté, no sé si antes de no poder ver las imágenes o todavía estaba dentro de ellas, que el plan estratégico estadístico integral obliga a repasar todos los instrumentos que tenemos. El REF, la SEC, todos los instrumentos. ¿Vale? Entonces, si nosotros definimos qué Canarias queremos desde Canarias, con ese proyecto vamos a Madrid o Bruselas. Usted lo apoya, lo acepta, lo apoya, bueno, pues estupendo. Que usted no lo apoya, pues tenemos que replantearnos otra forma entonces de resolverlo. Pero cuando tengamos ese proyecto es cuando realmente podemos exigir cosas y cambios, incluso de envergadura que se quiera. Pero tenemos que tener un porqué, porque es que si no, no nos van a hacer caso. ¿Bien? Yo no sé por qué a una región o a una misión le dan dinero de Bruselas si no dicen para qué lo quieren. Por tanto, cuando tengamos el plan, tenemos que batallar por ponerlo en marcha. Y a ver quién se puede oponer a eso. Yo creo que nadie. Y yo espero que tampoco Bruselas, ¿no? Sí, pero si lo hiciera, pues bueno, habría que replantearse. En ese momento, antes, no sabemos por qué argumento. El tema de la inmigración, que efectivamente es un problema importante, ya comenté al principio que, ojo, porque cuando un plan es a largo plazo, como es este, hay que ver cómo evoluciona la población canaria. Ya lo comenté al principio. Y la población canaria está descendiendo rápidamente y sustituida por inmigrantes. Pero los inmigrantes que quieren, no los que nosotros queremos, ¿no? Pero si no tenemos un plan, ¿cómo vamos a exigir qué queremos? Cuando tengamos el plan, sabremos qué gente necesitamos. Y podemos conseguir que la gente que se ha ido vuelva, porque tendrá un trabajo aquí. O sea que, por tanto, a mí me parece fundamental que tengamos ese proyecto de Canarias, sinceramente. Bueno, independientemente, me queda más o menos claro, escuchándote, que tu propuesta es de alguna manera seguir vinculados, tal como estamos actualmente con la Unión Europea, porque si llega el caso que presentas el plan, supuestamente un plan sostenible de desarrollo, y la Unión Europea dice no. Bueno, pues a ver, entonces hay que plantearse otra vía. Entonces viene el plan C. Claro, estamos hablando de nuestra supervivencia, ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, ahí bueno, habría mucho que hablar en ese sentido. Tú tienes tu planteamiento y bueno, yo hablo desde otros planteamientos. Sí comparto la idea que propones con respecto. Es que incluso para ser un centro de reexportación, como tú planteas, actualmente nos vemos bastante atados porque nuestras libertades comerciales se ven también. Te lo digo en este caso porque yo provengo del mundo empresarial. Durante muchos años yo me dediqué a la importación de productos y también hacíamos reexportación de productos.
y teníamos la consideración de país tercero a efectos comerciales, y eso nos permitía abastecernos de la Unión Europea, entre otras cosas, a precios mucho más competitivos que los que compramos hoy en día, que de ahí viene también el encarecimiento que tenemos de los costes de la vida aquí en Canarias. Y antaño sí se podía, con las libertades. Hablando del protocolo 2, ¿no? Del protocolo 2, ¿no? Incluso antes de que se estableciera el protocolo 2 Sí, de bueno, Canarias. puertos Claro, francos. claro, porque estaban los puertos francos y Sí, teníamos unas libertades comerciales. Sí, sí. Yo pongo el ejemplo, yo cuando viajaba, ¿vale? Aunque en este momento, bueno, pues centralice la cosa en mí, lo comento como experiencia mía personal. Cuando yo viajaba y entraba en contacto con empresas para poder importar sus productos, cuando le decías Canarias, te decías, espérate, África. Automáticamente nos vinculaban con África. Claro. Y hacíamos muchas operaciones de reexportación de productos que se hacían los envíos directamente de Europa, sin pasar por aquí, iban directamente a los destinos, pero también es cierto que teníamos nosotros la consideración de país tercero a efectos comerciales. Eso nos permitía a los canarios comprar infinitamente más barato porque nos beneficiábamos de los incentivos fiscales que reciben las empresas europeas por exportar sus productos hacia países terceros, porque esas políticas existen de apoyo a la exportación. Actualmente eso no sucede. Actualmente, si el producto vale 2 euros, lo pagamos a 2 euros y después tráelo para Canarias con los monopolios que hay de transporte, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, el mercado de reexportación se ha perdido. ¿Vale? Sin embargo, a través del modelo, bueno, pues una información que intercambiaremos, a través del modelo de país y territorio de ultramar, sí podríamos beneficiarnos de recuperar todas esas condiciones y de que no se nos aplique el Tratado de la Unión Europea de manera tácita, por lo cual la libertad de establecimiento, la libertad de circulación de trabajadores, que también es necesario, nos permitiría poder establecer medidas que protejan el trabajo aquí en Canarias y sobre todo para la población local. Porque como tú bien dices, la tasa de natalidad está bajando tremendamente, pero es que tampoco tenemos herramientas para poder motivar a la gente para que primero la natalidad pueda crecer y segundo para que la gente tenga aquí, pueda acceder a un trabajo, porque es que ya hoy en día ni siquiera de camareros servimos. Porque ya está, para trabajar de camarero viene gente de fuera. No es que vengan a crear riquezas a Canarias. Nos encontramos con ese problema, es que vienen a ocupar los puestos de trabajo que se generan en Canarias y hoy en día estamos con unas tasas de desempleo del 18%. Y habría que mirar realmente, porque los datos también nos hablan de que en verano casi el 75% de los empleos que se generaron en la economía canaria fueron a parar a extranjeros. Entonces, estamos teniendo un serio problema porque ni siquiera podemos establecer políticas de incentivos a las empresas canarias para que contraten población local, que ya es triste tener que incentivar a los propios empresarios canarios para que tengan en cuenta y valoren la contratación de la población local. Y yo creo que eso es uno de los problemas que también, bueno, a lo mejor habría que, no sé de qué manera contemplarlo en ese plan estratégico, porque es una realidad que nos encontramos y que también hay que abordar, independientemente de que abres muchos campos de posibilidades que son interesantes, pero quizás para mi gusto personal me falta esa clarificación en cuanto a qué hacemos nosotros actualmente con la forma en la que nos estamos relacionando con Europa a través de esa plena integración que nos está condicionando. Porque ya lo hemos visto estos días con simplemente las declaraciones de la Unión Europea, que la limitación de la vivienda no te lo van a permitir. Y eso lo venimos diciendo. No es posible con el actual estatus. Entonces, me gustaría tener ese plan y ver la cara que ponen en Europa cuando digan, oiga, pues no, entonces pasamos al plan C. Eso es. ¿Está la sociedad preparada para el plan C? Esa es la duda que me queda. Pero bueno, es una cuestión de debate, nada más. Voy a aprovechar que aquí, en lo que yo estaba hablando aquí contigo, han levantado 2 personas la mano, que de eso se trataba también. Marcelino Acosta, si me estás escuchando. Hola, don Roque, me gustaría que me aclarara una duda. Resulta que, hablando del agua desalada para la agricultura, en el Hierro se están quejando los productores de piña porque dice que el agua desalada les perjudica mucho la producción. Me gustaría saber si usted está informado de este asunto, de este problema. Yo sí, estoy informado y lo mejor
para esta gente, estas personas del Hierro, creo que lo mejor que voy a hacer es visitar Gran Canaria y ver la finca que hace más de 20 años se está regando con esta agua. Y con cultivos delicadísimos, ¿eh? Desde el plátano hasta lo que ustedes quieran, todo. Hay un problema ahí, un problema especialmente, bueno, en lo que son cloruros se puede eliminar todo lo que se quiera. Hay algunas fincas, no esta que les decía yo, pero otras, donde el agua se pasa, si sale a 400 ppm, pues se pasa a un segundo nivel, una segunda membrana y se pasa a 200 o a 100, que no es el principal problema del agua para la agricultura, ¿no? Y el otro es el boro. El boro también se puede eliminar y de hecho están haciéndolo así. Es más, aquí hay una cosa curiosa. Esta presa que les decía con 20 años tiene unas plantas, unas membranas de 20 años de altura, que efectivamente tienen un menor rendimiento, pero han descubierto una cosa importante, que es que rechazan el boro. Así que están utilizando membranas viejas para eliminar el boro, ¿no? Pero sí es verdad que depende del cultivo, esa agua desalada hay que después someterla, añadirle, ¿no?, algún producto que pueda, digamos, ser mejor para ese tipo de cultivo que se quiera, ¿no? Pero eso es un problema posterior al agua, ¿no? Añadirle, pues a lo mejor un poco de sales o un poco de, no sé, un producto. Pero en principio, la experiencia, no la teoría, la experiencia indica que esa agua desalada es perfectamente utilizable para todo tipo de cultivo. Vale, pero necesita un tratamiento En posterior. algunos casos hay que hacerlo. Esta gente no hace nada, simplemente el agua tal cual sale va a esos cultivos que decía antes, que son, en este caso ellos tienen cultivos de plataneras, tienen cultivos de sandías, melones, aguacates y tal. Ahí no hacen ningún tratamiento. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias. Le pasamos la pregunta a Óscar Vizcaíno. Tienes que activar el micro. Sí, hola, buenas Hola. noches. Hola. En primer lugar, muchísimas gracias, profesor Calero, por su magnífica exposición. La verdad que creo que está siendo ya desde hace mucho tiempo necesario que haya una visión holista de los planteamientos que en estos momentos tenemos en Canarias con respecto a todos los aspectos que ha tocado, ¿no? Me preocupan varias cosillas, varias cosas que le he oído nombrar. Es decir, parece como que el planteamiento de la desalinización es un planteamiento universal en Canarias. Creo que hay investigaciones, que hay trabajos muy serios como el de Carlos Soler, que además ha estado trabajando en las islas occidentales y que, bueno, plantea exactamente lo contrario que está planteando con respecto a las islas occidentales, ¿no? Y aquí en Gran Canaria, evidentemente, sabemos todos que cuando estaba haciendo la carretera de la aldea vimos cómo reventaron una manga de agua que estaba volcando directamente agua de los acuíferos al barranco La Palma, ¿eh? Entonces, me preocupa el tema en todo el proceso de la gestión del agua, la tendencia que estamos un poco dando por asumida de que hay que industrializar el proceso de la gestión del agua, olvidándonos de lo que es toda la tecnología antigua, donde hay una enorme cultura a este nivel, ¿no? Me preocupa el tema del optimismo con respecto a la calidad del agua desalinizada. Alguien tan poco sospechoso como la ex rectora de la Universidad de La Laguna, Marisa Tejedor, tiene algún trabajo hecho al respecto y, bueno, directamente dice, es una cuestión además que parece contrastado, que el uso que podemos hacer del agua desalinizada para el riego hace que un terreno pueda estar siendo usado 30, 40 años como mucho hasta que ese terreno está sencillamente agotado, hasta que nos lo hemos cargado. No soy un experto, ya digo que yo no soy un experto en el tema, he leído algunas de estas cuestiones y me preocupa muchísimo, ¿no? Y me preocupa, y esta es la pregunta iba básicamente con el tema de si podemos seguir industrializando todo el proceso de la gestión del agua, especialmente donde la hay, ¿no? Y dejando que esa agua de alguna manera desaparezca, ¿no? Cuando el planteamiento es al revés, decir, oye, en la cumbre usamos el agua de la cumbre, entiendo que en Lanzarote y Fuerteventura ese no es el planteamiento, pero en el resto de las islas sí, el agua de la cumbre para la cumbre y el agua de los territorios, el que está consumiendo el turismo, para evidentemente desalinizada, ¿no? Y la segunda cuestión que le quería plantear me preocupa muchísimo también dentro de lo que es todo este proceso del ciclo del agua y después el ciclo de la energía, es la sobredimensión que se le está dando al proceso. Alguien habló antes, no sé si era de Fuerteventura de Lanzarote, planteando la enorme cantidad en la que se está sobredimensionando todo este proceso. Me preocupa el tema en varias de las islas, pero me preocupa especialmente en Gran Canaria. Supongo que ya he escuchado algunas cuestiones suyas en las que está evidentemente al tanto de todo esto, pero 5 centrales hidroeléctricas de bombeo. 5 centrales hidroeléctricas de bombeo. La sobredimensión que está adquiriendo la extensión de un territorio limitado como el de todas las islas, pero el de Gran Canaria también, con el tema de la eólica y con la fotovoltaica, más ahora el tema de la extensión que promete la offshore, la eólica marina, no
vamos a ver, no sé cómo ve el efecto de esta sobredimensión del proceso. El otro día, el presidente de la patronal de la eólica, sin cortarse un pelo, decía, bueno, es que esta es la nueva industria de Canarias, ya fue el turismo en su época, la nueva industria de Canarias es ahora esta, ¿no? Y vamos a hacer vanguardia en esto y esto va a ser, me preocupa, pero me preocupa todavía más que se permita a alguien como el presidente de la patronal de la solar, de la fotovoltaica, se permite el lujo de decir, solo necesitamos el 2% del territorio de Canarias para desarrollar la energía fotovoltaica. El 2% del territorio de Canarias son 150 kilómetros cuadrados, ¿no? No sé, sencillamente quería plantear esto y quería saber un poquito su opinión sobre el tema de si esta sobredimensión en un territorio como el de Canarias no está haciéndonos perder además el control, teniendo en cuenta que todo esto está en manos no precisamente de comunidades energéticas o de instituciones locales, vamos, insulares o autonómicas, sino que está yendo directamente fuera a capital foráneo, ¿no? Gracias y muchas gracias y enhorabuena por la exposición, ¿eh? Muy bien, pues le contesto. Mojar, yo decía, bueno, la energía renovable es un tema que necesita es almacenarla, ¿no? Porque no es continuo. Una forma de almacenarla es en agua en altura, como decía antes. Otra forma es en hidrógeno, en este momento son las dos principales que se conocen, ¿no? Y en el caso de agua en altura, efectivamente, el más importante ahí estarían los embalses, ¿no? Una superior y otra inferior, de una capacidad alta, y la única isla que lo tiene es Gran Canaria. Pero yo no soy para nada partidario de estos sistemas hidráulicos que se están implantando en Gran Canaria por una razón, porque aquí no tenemos ríos, estamos desalando agua para mandarla a 700 metros de altura, a 1000 metros casi, agua que se está evaporando y continuamente tenemos que reponerla, ¿no? Esos embalses van a quedar prácticamente restringidos su uso para la desalación, porque hay que seguir produciendo electricidad y almacenándola, ¿no? A mí me parece que eso no es la solución correcta. La solución correcta es, en Canarias tenemos muchas pequeñas casas dispersas por todo el territorio, ¿verdad? En rurales y demás, bueno, fotovoltaica en azoteas, ningún problema. Incluso en las ciudades tampoco. Tenemos calles que podemos poner pérgolas, podemos poner cualquier cosa, porque 1000 pequeñas cositas hacen una cosa grande. Y tenemos que centrarnos por ahí. En el tema lo que sí decía al principio, insisto mucho en ello, es que el tema del agua se puede garantizar con la lluvia que nos está cayendo y que no sabemos qué va a pasar en el futuro, con el agua que está en los acuíferos, que se va gastando, y si no, pues desalar, ¿no? En caso de Gran Canaria, me imagino que lo conoce Oscar, el nivel de bajada de los acuíferos es tremendo. Hay pozos que había que profundizar cada año 60-70 metros para sacar la misma agua. Agua, por cierto, cada vez de peor calidad. Mucha peor calidad que el agua desalada con el planta de osmosis inversa, y yo sé de paso. Y en Tenerife tiene un ejemplo en el norte fundamental de este tema, ¿no? Yo no hace mucho di una charla en la Asociación de Regantes de Sardina del Sur, de Gran Canaria. Y es una asociación de regantes que me enseñaron sus instalaciones primitivas y me quedé realmente anonadado. Me enseñaron las instalaciones de 1560, del año 1560. Y las cantoneras, todo está exactamente igual. Solamente hay un problema, no tienen agua. Esa comunidad regante, no he hecho los cálculos porque no me lo han pedido, pero estoy convencido que con 4 o 5 contenedores de 40 pies resuelve su problema. Es más, el problema de agua en Canarias, como todos sabemos, es un problema de agua. El agua es privada, vamos a llamarlo así, unas concesiones, porque realmente las grandes inversiones fueron privadas, los pozos se hicieron privados, los embalses se hicieron privados casi todos, ¿no? Y por tanto eso se ha ido arrastrando. Mi pregunta es, ¿y por qué los privados no invierten también en desaladoras? ¿Por qué la comunidad regante del sureste no pone su pequeña planta? No pasa nada, no pasa nada. Insisto en lo de la calidad del agua. La calidad del agua, aunque tenga algunos estudios antiguos, porque nadie sabía hasta hace poco que una membrana de osmosis antigua eliminaba el boro. Eso no lo sabía nadie. Yo recuerdo hace años que se decía, las membranas duran 5 años, 6 años. Cuando hagas un proyecto, cambian a los 10 años. Pero oiga, es que la realidad es que aguantan 15 y 20 años. Esa es la realidad. ¿Sí? Y la calidad del agua, yo no sé si es buena o mala, es buena, pero no me importa. Vaya usted a verlo. ¿Sí? Entonces, yo conozco a las personas que me has dicho, pero es que está evolucionado mucho, Todo ha evolucionado, las tecnologías también. Que el consumo de agua, de energía por metro cúbico es bajísimo respecto a lo que se hacía hace 15 años, ¿no? Pero teniendo en cuenta que los acuíferos, a mi juicio, no deberíamos vaciarlos, ¿no? Por razones, como digo, que el ejemplo para mí es de Danturia. Porque además, cuando se vacía el acuífero, la capa vegetal ya no tiene dónde seguir. Si hay sequía, no tiene dónde seguir tirando, ¿no? Por tanto, creo que hay que dejarla para los que están arriba.
Y abajo, cerca del mar, la solución es esa. Siempre que sea algo renovable. Si no, no. Porque si no, claro, el agua puede ser... Mira, el consorcio de agua de Fuerteventura, cuando vino la crisis inicialmente, hace unos 5 o 6 años, no recuerdo, pasaron de gastarse 2 millones de euros al año en electricidad a 18 millones en un año. Eso puede ocurrir en cualquier momento de nuevo. Es que la planta para resolver el tema del agua en Fuerteventura le cuesta mejor 30 para siempre. Entonces, tenemos que tener una política de aguas completamente distinta. Y en el caso renovable, hay que aplicarla específicamente a esa producción. Hay que asociar energía renovable y agua y olvidarse del sistema eléctrico. Porque eso también nos da muchísimas ventajas, ¿no? Tanto para el que produce el agua y la necesita como el que tiene la red, ¿no? Y el otro sistema que había que aislar de la red eléctrica, como decía al principio, son más complejos, pues se puede hacer, es el tema de los vehículos eléctricos, ¿no? Así que ahí tenemos 2 nichos importantes de uso de renovables en cantidades las que se necesitan y no más. No se podrá solo especular, porque claro, el que pone un parque eólico, un parque solar para producir agua no va a especular con la venta de energía, ¿no? ¿Vale? Igual que yo siempre he dicho que si hay que dar preferencia a la adjudicación de potencia eólica, habría que hacerlo a los grandes consumidores o los pequeños consumidores. Por ejemplo, cuando hicimos el plan del sureste, el proyecto del sureste, dividimos en 3 partes los parques eólicos. Ahí una parte iba para los servicios públicos, es decir, propiedad de los ayuntamientos, es una forma de recaudar dinero de todos para llevarlo luego a los servicios municipales. Otra parte iba para las pequeñas empresas o medianas que quisieran invertir ahí y por tanto tener su energía barata, no venderla, sino usarla. Y la tercera iba, hay que decirlo, para mantener parados, pero mantener los grupos térmicos capaces de arrancar cuando hay viento horizonte. Cuando a mí me pregunta, cuando utilizamos el sistema energético, no se trata de decir, bueno, si hay en Canarias 500 megavatios pico, vamos a llamarle más o menos, 500 megavatios pico. ¿Cuántas térmicas hay que poner? 500 megavatios pico. Porque hay intervalos de 5 o 6 días sin viento y sin sol. Y la central sobre China dura para no llegar a 24 horas, 12 horas. En 12 horas se descarga. Y luego hay que cargarla antes de volver a descargar. Así que funciona como un sistema de regulación, nunca como un sistema de almacenamiento. Eso es un error gravísimo. Pero en China no son sistemas de almacenamiento, son sistemas de gestión, ¿vale? Sin embargo, el agua desalada sí se puede almacenar, ¿verdad? Y las baterías, los coches con baterías, pues también. Así que ahí tenemos, creo yo, los 2 grandes retos, ¿no? A mí me gustaría que el Canarias tuviera una política respecto a eso, pero y los cabildos. Pero bueno, creo que espero que más pronto que tarde, ¿no? pues se resuelva esto. Insisto que el tema de desalación de agua de mar ha evolucionado mucho en los últimos años, muchísimo. Las membranas tienen una mayor calidad, son más baratas, se fabrican en muchos sitios, no hay ya condiciones de control de las ventas esas. Y por tanto, tenemos la primera vez ocasión, posiblemente en la historia de Canarias, de sustituir los pozos y galerías por pequeñas plantas, ¿no? Utilizando el agua del mar. Muchas gracias, Roque. Sí, okay, sí. Pues voy a pasar aquí una pregunta de Santiago Quintana, si me estás escuchando. Activa el micro. A ver si me escucha. Sí, se te escucha. Hola, buenas noches. Usted está hablando de las potabilizadoras, y ustedes han calculado cuántas miles de toneladas de salmuera va al mar con tanta potabilizadora. ¿Qué pasa con las aguas fecales, que ya son aguas dulces? ¿Qué pasa con los cebadales? Usted sabe que en el sur de Gran Canaria, entre las potabilizadoras y las depuradoras, ha desaparecido una extensión inmensa de cebadales. Con eso se ha perdido, por ejemplo, el gallo verde, que se veía, íbamos a comer por qué sitio y ponía el gallito del país, no se ve. Muchas especies de las que estaban hablando ustedes antes, precisamente del tema de la pesca, eso es un recurso. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Por qué no se usa la depuradora? Se depura el agua al 100%, que hay mediodía, y se renueva los acuíferos con esa agua. ¿Por qué, aparte de cuántos millones de habitantes necesita Canarias entre turismo y los que vivimos para hacer las potabilizadoras sin que se contamine demasiado el mar de salmuera? Todo eso yo creo que sería importante, porque si estamos metiendo aquí gente hasta el infinito, ¿cuántas miles de potabilizadoras necesita Canarias para alimentar a la gente? De agua, para alimentar me refiero de agua.
y cuántos miles de kilómetros cuadrados vamos a quemar, porque eso quema el mar. Esa salmuera, no nos olvidemos que quema el mar. Y encima las depuradoras. ¿Sí? ¿Por qué no depuramos agua? Esa agua no se puede rellenar los acuíferos con esa agua depurada. Si se depura al 100%, evidentemente. ¿Eh? Y así se riega menos, se gasta menos agua en la agricultura y haciendo un estudio de los habitantes que necesita Canarias para tener un sistema de potabilizadora sin que vertamos el agua, la salmuera con exceso al mar, no nos perjudique, no solo a los que vivimos de la pesca o a los que viven de la pesca, porque yo no vivo de la pesca, por desgracia o por afortunadamente, y la gente podamos vivir y tengamos una calidad de vida, pero real, no ficticia. No que si hacemos esto o lo otro, pero que hacemos esto con toda la gente que hay, vamos, ganas por aquí, pero lo que perdemos por el otro lado es inmenso. ¿Y cómo se recupera después esos cebadales y esas especies que se pierden? Que ya se pueden perder ya por el cambio climático, como usted bien dijo antes. Algunas especies, unas vendrán y otras irán. Gracias. Sí, Santiago, hay dos cosas que has mencionado. Una es la depuradora, la depuración, y otra es la desalación. Son cosas distintas, ¿no? La depuración se hace, como sabes, un secundario y un terciario. En el sureste hay un terciario, es decir, que el agua depurada se desala a través de una planta famosa inversa y se manda a la agricultura. Incluso se puede ver. Hay algunas zonas del mundo donde se utiliza aguas regeneradas a partir de aguas depuradas, ¿no? Pero claro, las membranas, el proceso de desalación de osmosis, que es el más barato y el más, tiene un 50% de retraso, es decir, toda el agua depurada no se puede convertir en agua potable, ¿no? Y esa agua sin convertir en potable hay que tirarla al mar, ¿no? O regar con ella. El riego con aguas depuradas está creando un problema grave, que no se habla mucho de él, y es que eso sí que rápidamente termina con el suelo, con la calidad del suelo, con aguas depuradas de secundaria. Es un problema gravísimo. Y hay otro problema grave que se está detectando en Gran Canaria especialmente, que no sé si ustedes conocen, y es que hay ciertas plantas de desalación que están encontrando problemas con el agua del mar porque viene contaminada por aguas residuales vertidas, depuradas, vertidas aguas arriba. Estamos teniendo ya ese problema. O sea, hay muchos puntos de evacuación de aguas depuradas en un secundario al mar, que está contaminando el agua que más abajo, en la corriente, se está desalando. Por tanto, tenemos un problema importante, ¿no? El agua depurada, lo mejor el agua es no gastarla, ¿no? Y por tanto, la primera medida que había que tomar en Canarias, que no se hace, es incentivar de todos los mates posibles el ahorro del agua potable. Hicimos hace muchos años un estudio en Las Palmas y que utilizando sistemas de ahorro de agua en las casas, en los hoteles y demás, se puede ahorrar tanto como un 40% del agua. Así que la primera medida era ahorrar. Y hay muchos sistemas de ahorro de agua, muchísimos. Podría también entenderme en esto, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, por lo que ya una vez pasada el agua, hay que controlar los vertidos para que no ocurran vertidos, como decía al principio en el sureste se está haciendo, que arruinen la depuración posterior o hacen que esa agua vaya al mar contaminada. Así que ese es el siguiente paso que hay que hacer, que no se está dando tampoco más ahí. Y tercero, el resto del agua depurada, pues, si va al acuífero, bueno, pues también contamina el acuífero, pero bueno, realmente hay que mandarla al mar, ¿no? Con difusores y demás. Por tanto, el agua depurada para la agricultura tiene sus límites, puedo emplear en jardinería, reforestación, quizás estas cosas, por ahí sí. Y en cuanto al agua desalada, el problema de la salmuera, yo puse antes un dibujo que sé que ustedes lo vieron, que es que la gran desaladora del mundo es el sol. El sol cada año evapora millones y millones de toneladas de agua del mar, convirtiéndolo en vapor de agua. Y por tanto, desalando más el mar. Esa agua cae y vuelve al final al mar al cabo del tiempo y el agua recupera de nuevo su nivel de salinidad. Por tanto, lo que estamos haciendo con una de estas desaladoras es más o menos lo mismo, solamente con una diferencia. El sol lo hace en kilómetros cuadrados y la desaladora al final, por un tubo, lanza la salmuera en un punto solo de la costa, ¿no? Pero el efecto es el mismo, o sea, devolver al mar lo que le sacamos del mar. ¿Qué pasa con la salmuera? Que tienen 60 partes por millón de sales en lugar de las 30, ¿no? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Se pueden poner difusores, que es lo que incluso un desarrollo que se hizo aquí en Gran Canaria, en el ITC, que llaman la pluma, ¿no?, de agua sobresalina en pocos metros desaparece y se convierte en agua salada normal en pocos metros.
Esa bruma se puede poner donde no haya cebadales o a distancia de la orilla, si se quiere. Y la otra opción es mucho más sencilla. Es que se gaste un poco más de energía, de manera que la salmuera la mezcles con agua del mar. Y en lugar de verter al mar agua de 60 partes por millón, la viertas con 40 partes por millón. Casi agua de mar, ¿no? Y por tanto, el efecto ya es mínimo o nulo, ¿no? Así que hay muchas soluciones para todas las cosas. Lo que pasa es, claro, hay soluciones más costosas, pues no se ponen en marcha. Dentro de un plan estratégico completo había que poner en marcha todas, ¿no? Pero efectivamente ese problema de salmuera se puede soslayar con relativa facilidad, aunque cueste un poco. En cuanto a plantas desaladas pequeñas me refiero de menos de 1000 metros cúbicos día o algo así. Bueno, hay opciones tan sencillas que se han estudiado también como ver si la costa es una costa con oleaje, pues verterla directamente al oleaje, ¿no? En la orilla, ¿eh? O si no, meterla en pozos no muy cerca de la costa, meterla en pozos filtrantes y meterla ahí el agua también, la salmuera, ¿no? Y hay muchas opciones. En todo caso, creo que ante donde hay especies, digamos, marinas que le puedan ser afectadas, no se debe verter agua muy salada, muy sobresalada, salmuera pura, que puede verter, como digo, mezclándola, ¿no? Y donde no ocurre eso, pues no sería ningún problema. En todo caso, los difusores realmente difuminan esa sal en pocos metros, pero en todo caso, es que dependemos de eso, dependemos del agua salada cada vez más. Ese es el problema que tenemos en Canarias. Y es que si no pudiéramos resolverlo, pues Fuerteventura, en los años 1800 y pico, hay un libro por ahí del hambre de Fuerteventura, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Ahí nos sobrevivieron más que 3000 personas. Fuerteventura y Lanzarote sin agua son nada, como decía antes, nada, cero. Así que tendría que ser para nosotros un objetivo prioritario garantizarnos el agua. ¿El agua de dónde? ¿De la lluvia? No. ¿En su suelo? No hay en Lanzarote y Fuerteventura, y aquí desciende rápidamente y en Tenerife, empeorando la calidad. No queda más opción que la desalación, que técnicamente es posible, económicamente es posible y ambientalmente es paliable sus efectos, ¿no? Por tanto, creo que por el bien nuestro y de nuestros futuros sucesores deberíamos de considerar como una prioridad el agua, porque priorizar agua, tener agua es tener agricultura, y tener agricultura es tener supervivencia. A mí me preocupa mucho que mañana en la televisión aparezca una guerra descontrolada, ¿no? Y como decía antes una de las personas que estaban escuchándonos, pues el transporte marítimo se colapsa. ¿Qué hacemos en Canarias? ¿Alguien me lo puede explicar si hay alguna cosa prevista para hacer eso? ¿Alguien me lo puede decir? Esa es la situación nuestra. Y yo le decía en su momento a algún presidente del gobierno canario, ustedes duermen con esta situación. Ustedes saben que en Fuerteventura hay una planta desaladora en Puerto Rosario que si se alancha una mancha de aceite donde cogen el pozo, se van a la porra todas las membranas. Y para arreglarla hace falta meses. Y que en agua en Fuerteventura el depósito no da para 48 a 24 horas. ¿Y qué hacemos con las 100.000 personas y los 50.000 turistas? ¿Qué hacemos? ¿Alguien ha previsto esto? A lo mejor resulta, y nosotros lo proponemos como una acción, piense usted a lo mejor una desahora embarcada que podemos llevarlo de un lado para otro rápidamente. Pero si eso podía ser una solución, un stand-by ahí esperando que sea un problema de este tipo, no hay un colapso terrible, ¿usted tiene previstas las tuberías de enganche del muelle a los depósitos tampoco? Usted no prevé nada. Es que si la gente lo supiera sinceramente, ¿no? Por eso creo que es importante comunicar el plan, ¿sabes? Porque la gente tiene que saber los bondades y los problemas también que tenemos, ¿no? Y vivimos en un mundo ficticio, ¿no? Somos portaaviones anclados en mitad del Atlántico, pero que dependemos de un único recurso. Terrible. Voy a hacerte... Termino con una cosa, pero no tiene por qué ocurrir así. Eso para mí es lo importante, ¿no? Canarias tiene recursos para hacer, al menos no padecer estas situaciones extremas que nos pueden llevar a una catástrofe. No, podemos arreglar. Te voy a hacer una pregunta porque ya dada la hora que es también nos estamos extendiendo demasiado y ya este paso hacemos de amanecida fiesta. Tendremos ocasión, entonces me dirijo también a las personas que están ahora mismo escuchándonos, tendremos ocasión de poder contar con la presencia de Roque en otro momento para seguir debatiendo cuestiones y que puedas poner a lo mejor detalles más concretos, que
Creo que también sería importante, porque entiendo que en una sola charla, pues, abordarlo todo es imposible, ¿no? Entonces, sí voy a hacer aquí una pregunta que está por escrito. Vamos a ver, que igual van a ser a lo mejor un poco densas, pero bueno, yo te lo dejo a que tú resumas lo más que puedas. Una está vinculada precisamente con el modelo de transición energética, que en principio se ha decidido desde el gobierno de Canarias, y nos preguntan aquí, nos trasladan la pregunta de que si consideras que ese modelo de transición energética, que yo tengo entendido que lo que es un plan de transición energética como tal todavía no está ni tan siquiera aprobado, pero bueno, se está llevando una línea. Pregunta si en Gran Canaria, en una isla con escaso suelo que hay disponible, con las grandes infraestructuras turísticas que ya han ocupado y esquilmado parte de nuestro territorio, ¿cómo se puede implantar un modelo centralizado que necesita de grandes proyectos de fotovoltaicas, como estamos viendo, y de aerogeneradores, y que estos a su vez necesitan de líneas, torretas por todo el territorio para evacuar dicha energía? ¿Qué piensas tú al respecto? Si es la línea adecuada que se debe seguir, y porque claro, a su vez todo esto está afectando también. Hablamos aquí tú propones el tema de soberanía alimentaria, de trabajar la agricultura, pero todo esto a su vez, incluso si me permite una licencia, hace 2 meses salí aquí en Gran Canaria una noticia en la que el Cabildo de Gran Canaria aprobaba 8 parques fotovoltaicos en suelo agrícola porque estaban en desuso. Y en vez de impulsar el uso del suelo agrícola, lo que hacemos es impulsar las placas fotovoltaicas. Entonces, bueno, la pregunta va encaminado a esta línea. ¿Qué opinas tú de este modelo de transición que se sigue aquí en Canarias y sobre todo en Gran Canaria, que se está implantando fervientemente desde el Cabildo, apoyando? Yo dije al principio, recuerdas que una primera que hay que hacer es ahorrar energía, como en todo, ¿no? Con lo cual podemos ahorrar hasta cierto punto el consumo. Segundo, una parte de la energía que es agua caliente, hacerla con energía solar térmica en las azoteas o en pequeñas plataformas al lado de los edificios. Segunda opción. Eso significa casi un 30% del consumo energético eléctrico. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Y en segundo lugar tenemos las dos opciones, fotovoltaica y eólica. La fotovoltaica, bueno, requiere una gran superficie, porque si no hay superficie no hay potencia, ¿no? Mientras que la eólica no ocurre eso, ¿vale? En este momento, la eólica, la que tenemos en Gran Canaria, por ejemplo, en el Barranco de Arinaga, pues son máquinas de 300 kilovatios, imagínense ustedes, ¿no? Hoy ya máquinas normalitas son de 5 megavatios. 5 megavatios. Es decir, 100 máquinas, 100 molinos, son toda la potencia instalada térmica en Gran Canaria. Toda la potencia. Pero con la eólica hay que tener en cuenta una cosa. La potencia no se duplica cuando duplicas el tamaño de la máquina, se multiplica por 4. ¿Vale? Porque la potencia se incrementa con el cuadrado del diámetro. Es decir, si tú tienes una máquina de 500 kilovatios con una altura, la que sea, y un diámetro de pala, si tú duplicas el diámetro, no duplicas la potencia, la multiplicas por 4. Es decir, teniendo en cuenta que ya hay también eólicas de 10 megavatios en el mercado, pues resulta que 50 molinos, vamos a decirlo así, son la potencia total de Gran Canaria. Imagínese usted. Por tanto, ese montón de maquinitas pequeñas dispersas por todos sitios, bueno, se han puesto porque en un momento fue un negocio sobre todo para los inversores, pero no para resolver el problema de Gran Canaria. El futuro significa que vamos a utilizar mucho menos espacio, ¿sí?, para tener mucha más potencia de lo que tenemos ahora. Y por tanto, digo yo que eso se puede concentrar en 2, 3 máximos parques eólicos y fotovoltaicos. Ahí, y ninguna parte más. El resto de potencia no hace falta instalarla. De hecho, está ocurriendo ahora en Gran Canaria y sobre todo en Gran Canaria, ¿no?, que hay mucha potencia eólica instalada y fotovoltaica, que a ciertas horas los están parando los molinos, porque no cabe la energía en la red. Cuando se ponga la central de Soria famosa, Soria Tira, se pone. Lo que va a incrementarse, según los estudios que hicimos, y creo que son bastante serios, no va a incrementarla más que un 10 o un 15% de la penetración eólica. Nada más que eso. No es la panacea de nada. Así que, insisto, primero, la fotovoltaica sí ocupa mucho espacio. Hay que, por tanto, centrarla sobre zonas ya urbanizadas, ya antropizadas. De luego, para nada en zonas agrícolas. Nosotros proponemos que en zonas agrícolas abandonadas lo que hay que hacer en todo caso es reforestar.
entre otras cosas, pero en fin, proponemos reforestar ahí. Y esa reforestación aprovecharla con aguas depuradas en secundario, para que se haga una idea un poco, ¿no? Es una agricultura definitivamente abandonada, decimos así, definitivamente abandonada, ¿no? La eólica la resolveremos poniendo máquinas de más potencia, muchas menos, y quitando las pequeñas dispersas por todos sitios, ¿no? Y luego, esas máquinas grandes, 40, 50 máquinas de este tipo, 50 ya hace toda la potencia, y toda la potencia incluyendo las plantas desaladoras, imagínese usted. Así que 2 o 3 aerogeneradores de este tipo de salas, toda el agua que necesitan en la costa de los agricultores. Es que estamos hablando de un enfoque completamente distinto. ¿Te puedo hacer una pregunta directa? Claro. ¿Sí o no? Es rápido, ¿sí o no? ¿Chira Soria, sí o no? Bueno, vamos a ver. Tú dices sí o no. Si me hubieras dicho eso hace tiempo, no. Si me dice cuando está a punto ya antes, ¿por qué te voy a decir? No, pero pregunto si la pararía. ¿Pararías todo el proceso que se está llevando a cabo? ¿Realmente sirve? ¿Resuelve? ¿Sirve de algo todo el destrozo que se está llevando a cabo? No me costaría nada pararla, sinceramente. Porque creo que se puede compensar con muchas otras cosas, mucho más simples y al alcance de todo el mundo, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes fotovoltaica en tu casa, tienes una casa de campo o una casa de plantas, tú tienes tu fotovoltaica encima. Esa fotovoltaica te genera la energía que tú consumes y sobra. Y sobra. No hace falta verterla a la red donde te pagan 4 perras. Si a ti te ayudan a comprar una pequeña batería, como las que usan las motos, ¿ves? Las motos, tienes energía en tu casa para una semana. ¿Entiendes? Esa es la línea que hay que hacer. Y entonces tú te puedes desenganchar de la red eléctrica. ¿Vale? Estamos hablando de ese tipo, de esos cambios. Bueno, entonces la otra pregunta sería, ¿a quién le interesa económicamente todo lo que se está haciendo? Hombre, bueno, lo vamos a dejar para una segunda conferencia. Porque eso da para muchos temas, ¿no? Todo el negocio que hay detrás de las eléctricas y todo lo que se está llevando a cabo. Y mira, solamente una cosita que por aquí, que también yo creo que lo tendríamos que dejar para poder tratarlo con más detalle, porque hacen una pregunta referente a la eólica marina. Hasta qué punto los riesgos de la eólica marina, si puedes dar una respuesta breve y te dejamos tranquilo ya, porque la hora que es, ya estamos abusando ya excesivamente de tu paciencia. En la exposición que hice antes, cuando vieron el tema de energía, vieron que puse eólica marina interrogantes, ¿no? Bueno, para mí, en este momento no es necesario. No es necesario. Tenemos terreno, mucho menos terreno necesario y de sobra para poner esas 40, 50 máquinas en Gran Canaria, que hace falta. En Fuerteventura serían 15, ¿vale? Por tanto, y eólica marina, aparte de los problemas que tiene, a los técnicos nos gusta jugar con las innovaciones, nos encanta, ¿no? Aunque sean perjudiciales, porque en fin, nos gusta innovar, ¿no? Y yo le decía en una reunión que hubo en Tenerife sobre el tema de eólica marina, que me invitaron a mí a dar una charla, y por cierto, cuento una historia curiosa, ¿no? Yo tenía preparado el PowerPoint colgado en el ordenador de las jornadas, ¿no? Y antes de entrar yo, entró el consejero de Alguna, ¿no? Y él dio sus números del plan energético de Canarias y detrás viene yo desmintiéndolo todo, ¿no? Pero claro, no podía cambiarlo ya. Pero al fin, el hombre se fue, no escuchó. Claro. La eólica marina tiene un montón de problemas. Lo que pasa es que hay inversiones importantes y hay que rentabilizarlas metiendo máquinas, aunque al día siguiente se paren. Vale. Ese es el problema. Que es como los hoteles hace años en Canarias, ¿no? Se hacen hoteles, aunque no se llenen. El problema es el hotel, hacerlo. No, el problema de llenarlo es otra cosa, ¿no? Nunca se contempló el binomio, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto, hay que ver todo el binomio. Yo creo que en Canarias no hace falta eólica marina en ningún sitio y además lo digo, lo he dicho muchas veces, no debemos pensar en una industria de eólica marina en Canarias tampoco. Entonces, después de escucharte, me queda más claro que tengo que preguntarle al señor que está en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria cuál es su interés en que seamos pioneros en ver amaneceres entre aspas de molino en las costas de Gran Canaria. Pero eso lo vamos a dejar para una siguiente edición.
Y traeremos a don Antonio Morales y se lo preguntaremos en persona si es que puede responder. Si me permites un segundo decirte... Es que ya solo, perdóname, pero... No, un segundo solo del horizonte, porque yo he seguido el tema de la eólica marina para tratar de pararla en Lanzarote. La gente, si puedes conectar con la gente que está luchando, bueno, que es Antonio Turiel, es Antonio Turiel, el grupo científico y más gente para parar la eólica marina en la Costa Brava. Y uno de sus mayores argumentos es salvar el horizonte, los amaneceres y los atardeceres de la Costa Brava. Claro. Pues muchísimas gracias, Roque. Te quiero dar las gracias de verdad por la paciencia que has tenido. Has estado aquí 2 horas y media aguantando como un campeón. Muchísimas gracias por todo lo expuesto y esperamos poder contar contigo en otra ocasión y poder seguir ahondando en todas estas cuestiones, que creo que es necesario que la sociedad también lo sepa y todos podamos de alguna manera estar mejor informados y saber, pues como tú bien dices, lo que hace falta y lo que sobra que no es necesario. Así que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que han estado presentes hoy, acompañándonos esta noche. Y decirles que nada, subiremos esta conferencia y todo el coloquio, pues lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que esté a disposición de quien quiera. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por escucharme también. Y ánimo que entre todos podemos cambiar las cosas. Muchas gracias. Ánimo usted también, don Roque, que va tirando de todos, o sea, que es un faro en esta lucha de conservar el territorio. Vamos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.